Tenemos aquí, vamos a comenzar este programa por nuestro canal aquí que se muestra por el canal de cable de Canal 2 de nuestra localidad, donde hoy nos visita la señora Adriana Berta y nos trae un poquito de historia con respecto a nuestra localidad. Primeramente la vamos a saludar y después vamos a explicar cuál es el motivo de esta entrevista y esta visita. Así que, Adriana, ¿cómo te va? Un gusto, Juan. Bueno. Me va bien y sabés que admiro siempre tu trabajo. Bueno, hago lo que puedo y lo que me gusta. Porque realmente no todos se dedican a exaltar las cosas que pasan. Uno sigue tus programas, tengo la suerte de verlos. Muchas gracias. Y bueno, uno se entera por este medio, ¿cómo no? Creo que, Adriana, vamos haciendo un poquito la introducción a esta nota que vamos a hacer ahora. Creo que siempre dije, hace muchos años ya, vos fuiste una de las primeras que hablamos, cuando yo vine del campo y dije, Valdicera no tiene radio, y había toda la localidad vecina que tenía dos o tres radios en cada localidad. Digo, Valdicera también, somos un pueblo chico, pero ¿por qué no puede tener una radio? Sí. Ahí puse mi humilde trabajo sin conocer, porque yo no vengo del periodismo ni de nada, vos sabés muy bien y todos saben que he llegado del campo. Y bueno, y después surgió la idea también del canal de televisión, donde me costó mucho tiempo, tuve que golpear muchas puertas. Bueno, al final una vez se dio y comencé, y realmente, bueno, no sé si lo hago bien o lo hago mal, pero creo que estoy dejando para nuestro pueblo, dentro de las escasas posibilidades de material y de parte de financiamiento económico muy escaso, casi nulo, pero voy a tratar de aguantar hasta lo que pueda, porque mi pueblo, yo nací aquí, digo que moriré aquí, mi pueblo tiene que tener las cosas como lo hay en otro lugar, que son poblaciones más grandes, que son más importantes, pero nosotros somos chiquitos, pero tenemos que mostrarnos también por qué nosotros no estar a la orden del día con las cosas que nos pasan y las que nos seguirán pasando, ¿no? Seguramente. Bueno, fíjate, perdón, sí. te corto, la radio como medio de comunicación, fíjate que está bombardeada porque ahora están los streamings, todo lo de aire que te invade por todos lados, los celulares, bueno, sin embargo la radio no muere. Vos fíjate que uno viaja y prendés la radio, ¿no? Nadie pone, poco. Los jóvenes quizás pongan, ¿sabes lo que pasa? Con música, no sé ni cómo se llama, claro. Pero la radio es la gran compañera y bueno, es un medio de comunicación importante. Bueno, y la tele ahora también. Bueno, la tele, por ejemplo, mostramos cosas, por eso nuestro programa se llama Variedades y Valores de un Pueblo. Entonces aquí vamos mostrando de a poquito los valores que tenemos acá y en algún pueblo vecino también. Exacto, todo queda grabado, así que va a formar parte de la historia contemporánea, lo que vamos viviendo ahora, que algún día será historia, ¿cierto? Sí, por supuesto. Bueno, Adriana, todo va encaminado para que esto se pueda seguir, vamos a ver cómo se dan las cosas, pero el objetivo de esta nota y de esta salida en nuestro canal con Adriana es volver o retrotraer un poco el tiempo donde comienza nuestra localidad, allá por el año 1897, ¿verdad? Sí, señor. Ahí, bueno, empezó antes, pero justamente ahora el 30 de agosto, 31 en realidad, se decretó, porque al no haber acta de fundación de esta localidad, al no haber un acta de fundación que diga tal día, tal hora, con tales personas, bueno, tuvimos que apelar con un grupo de gente que trabajó en ese momento, 28 años atrás, porque ya este año se cumplen 128 años de la fundación de nuestro pueblo, cuando hubo necesidad de reunirnos para festejar los 100 años, se dispuso en el Consejo Deliberante y en el grupo que trabajó la comisión de festejos, que
caía justo 30 sábado y 31 domingo, una cosa así, parece que recuerdo. Entonces se estipuló para ese 31 de agosto el día de la fundación de nuestro pueblo, el día del inicio de nuestra historia como pueblo. Sí, claro, eso es algo como para poner una fecha, ¿no? Exactamente, porque bueno, no pudimos localizar, a pesar de todos los rastreos que se hicieron en catastro, en el archivo histórico de la provincia de Córdoba, donde había gente de la localidad que trabajó especialmente unos cuantos días ahí. No se pudo hallar un acta de fundación ni es un documento que esté en la municipalidad. Entonces, bueno, apelamos a eso, aprovechando la fiesta del pueblo, digamos Santa Rosa de Lima, al día siguiente el festejo de... O sea, estaríamos a 70 días de cumplir los 128 años. 128 años, sí, porque fue en 97, así que estamos en el 25, sí, 28 años. Parecería que no pasó tanto tiempo, ¿no? Pero pasó. ¿Sabés la gente? Mirá, yo repaso siempre, esto lo tengo muy a mano, así está todo manoseado el libro. Los que faltan, Juan. Uy, sí. La gente que falta, que ha trabajado, y muchos estamos, gracias a Dios, pero... Yo creo que todos los que figuran allí, ¿habrá un 35% vivo? Y sí, puede ser. Pero las fotos son de terror, sí, ¿viste? Sí. Te pones bueno, pero eso es la vida misma. Sí, señor. ¿Se hace algún recordatorio, un acto? Sí, siempre se hace. Bueno, ahora el gobierno municipal va a estipular, siempre se hace un homenaje, se aprovecha, digamos, las fiestas patronales se realizan en homenaje también, hay un día que es en homenaje a la fundación del pueblo, digamos. Bien. Así que sí, siempre. Bueno, ¿por dónde comenzamos, Adriana? Por donde quiera. A mí me gustaría justamente que estamos cerca de recordar un poco, que este libro que quedó para la historia, que se llama Un nombre, un pueblo, una historia centenaria. Este libro es el único testimonio escrito, aparte de los borradores que hay en el pueblo, como recordatorio, ¿cierto? Y bueno, este libro se hizo con mucho sacrificio, con Elena Romero, en ese momento que trabajamos como al frente de este proyecto, pero con la colaboración de mucha gente, dijimos que lo habíamos hecho con más coraje que capacidad, porque realmente esto fue muy grande para hacer esto, fue un trabajo muy minucioso. Después, cuando veíamos que se mejoraba diariamente o semanalmente, ya teníamos más entusiasmo se trabajaron 9 meses el último tiempo, ¿no? Cuando ya teníamos la recolección de los datos que cada institución preparó. No es que nosotras investigamos, por ejemplo, el municipio o el Club Mitre o la Sociedad Italiana, no. Cada institución aportó en ese momento su historia. Nosotros solamente acomodamos, redactamos, sí, con el apoyo también de muchas maestras, mucha gente que releía y volvía. Bueno, entonces se respetó todo lo que llegó, digamos. Después, hay una primera parte de historia, de ubicación geográfica, que también pedimos ayuda, por supuesto. Pero digamos, con Elena trabajamos 9 meses todos los días de 8 a 10 de la mañana, y a la tardecita nos volvíamos a juntar, aunque sea una hora. Porque después los últimos días era armar el capítulo, ponerle el título, que discutíamos los títulos, discutíamos esto, el otro, y caer del doctor Boeri. Carlos Boeri fue la persona que imprimió esto. Así quedó, ya con Daniel y su familia. Tengo entendido que trabajó toda la familia también. Pero era a mano prácticamente, se lo llevamos así con muchas anotaciones, y Carlos por ahí nos llamaba: chicas, vengan porque no entiendo lo que dice, así. Fue muy, muy, muy casero, pero ya te digo, tratando de respetar todas las áreas de la comunidad, ¿cierto? Todo lo que en ese momento estaba en marcha. Adriana, y decime, ¿quién dio el puntapié inicial de comenzar a crear ese libro? ¿Quién fue el primero el que tiró la idea? Mira,
si te dijera que fue el Gerardo como el ejecutivo municipal, no, tampoco estoy segura si fue él, porque es como que surgió, tiene que haber algo escrito. Teníamos ejemplos de otras localidades vecinas, sí, sí. Teníamos ya en mano, habíamos visto, y bueno, la idea surge del Ejecutivo, pero no sé si netamente Gerardo nos pidió, eso no lo recuerdo realmente. Y si no, habrá nacido también del grupo, porque esto fue muy importante. Muy importante y espontáneo salió eso. Sí, y aparte en ese momento me acuerdo que había un dinero disponible que eran 5.000 pesos. Hicimos por 5.000 pesos de ejemplares, que era el dinero que pensábamos, bueno, se vendieron todos. Yo creo que esa noche empezamos la noche de la presentación y a los 3 días fue la fiesta. Se vendió todo, alcanzaron a quedar algunos ejemplares para guardar. Bueno. Así que bueno, fue maravilloso. La verdad que ahora que uno tiene más tiempo y bueno, me pongo yo misma también a valorarlo, ¿no? Y claro que hay que valorarlo, y mucho. Bueno, Adriana, te voy a contar algo, seguramente vos lo recordás. Yo tengo una persona amiga en Villa María y es un ingeniero. Sí. Y nos comunicamos muy seguidamente y es un estudioso de todo esto, lo que se llama historia de cada localidad. Y él me pidió un libro de Valdicera que yo te lo pedí a vos, ¿te acordás? Sí. Era más o menos 1 año y medio, 2. De acuerdo. ¿Y qué te dije yo? Y me trajiste una copia. Te traje. Una copia, porque de esta no, los originales no había más. Y entonces, bueno, se la mandé, me agradeció mucho. Y este señor se encarga, porque le gusta la historia, él de niño vivió en la zona de Valdicera. Ah, mira. En un campo. ¿Y qué apellido tiene? ¿Es conocido de acá? Conocido porque él cuando vino acá estaba trabajando en un campo acá, en el campo de Atilio Piapiti. Ah, mira. Y era muy pequeño, después se retiró con su papá y bueno, ahora está en Villa María y bueno, él se encarga o le gusta mucho las historias y tiene un montón de libros de la localidad y la fundación y todo el trayecto de cada localidad. Y por eso me pidió el libro de acá y bueno, fue que yo te lo pedí a vos y le mandamos una copia porque original no había más. Exactamente. No, respecto a cómo empezó nuestra historia, vos no te olvides que esta zona acá pasaba el Malón. Claro. Acá pasaba para las postas que hacían ellos el Malón, el Ranquel, que tenían sus tolderías acá por la zona del Río Cuarto, más para acá, para el río Saladillo. Entonces esta zona estaba era muy fructífera pero deshabitada. Entonces el gobierno de Córdoba propone empezar a vender, digamos, a lotear, por darle un nombre. Entonces la provincia empieza a vender estas tierras. Para ver si le podía también ganar, entre comillas, al indio, que bueno, el indio en realidad estaba en su tierra, ¿no? Sí. Pero bueno, el indio poblaba, pero el blanco ya quería también empezar. Su posición. Exactamente. Acá hay un antecedente que es Montemolina, acá atrás a 20 Hicimos una nota ya. Exactamente. Montemolina con Richard Seymour, que fue el inglés que se anima a comprar. Habita, deja la casa, bueno, están los vestigios todavía. Ese fue el primer asentamiento blanco en esta zona cercana, Montemolina. Y después, bueno, la inmigración que vino antes de los gringos, de nuestros bisabuelos, que venían con capitales. Entonces, el que compra los terrenos, para recordar, es don Juan Godeken, que era un empresario alemán, que radicaba en Rosario y que él tenía un negocio inmobiliario. Así que él, justamente, su logo dice fundador de colonias. Él tiene acá un montón de nombres, y allá por 1896 se acoge a la ley de colonias que proponía la provincia de Córdoba. Entonces vos tenías, al querer acogerte a esa ley,
vos tenías el compromiso de fundar pueblo y colonia. Viste, habrá sido una persona muy acaudalada. Sí, señor. Sí, señor. Aparentemente, porque fíjate todas las colonias, fundador de colonias, que algunas prosperaron y otras no. Godeken, República, Chañar Ladeado, que es pueblo, Amistad, Italiana, Carlitos, acá, que ahora quedó como un Campo Carlitos, Lago di Como, María Godeken, General Valdicera, Águila Cautiva, que quedó como estancia acá atrás, Bismarck. Y dice, Juan Godeken siempre tiene en venta terrenos para chacreros. En aquel tiempo se hablaba así. Él publicaba en el diario de Rosario, la capital de Rosario, él publicaba para el que quiera venir a vivir acá. Por eso le ponía nombres, por eso se discutió tanto por qué General Valdicera. Bueno, vamos a terminar con Godeken. Entonces Godeken, al acogerse a la ley de colonias y la provincia le vende 4.275 hectáreas para fundar el pueblo y colonia de General Valdicera. Ahí, ¿a qué se comprometía él? Se comprometía a presentar, la provincia te exigía, ella misma te lo hacía, el plano del pueblo, el croquis, las 2 plazas, en ese momento no había hospital, pero sí un lugar de salud, que se me olvidó, no recuerdo cómo se decía. ¿Habrá sido algo así como primeros auxilios? No, ya no me acuerdo. Bueno, las 2 plazas tal como están hoy, esta manzana acá enfrente nuestro para los edificios públicos, o sea, la ley de colonias te obligaba, entre comillas, a empezar el pueblo. Entonces, bueno, él tenía obligación, al tener comprado el terreno, las hectáreas, por supuesto la gente se venía al campo, poca gente se venía al pueblo. Los campos se pensaron a poblar primero, que fue muy próspera esta zona de campo. Por supuesto. Muy próspera. Bueno, y después la gente, bueno, ya empieza la necesidad de tener la iglesia, de venir al pueblo a festejar, se había dispuesto Santa Rosa como... Eso después, ¿no? Por ahí por 1900, después de 1920, 15, 20. Claro, de a poco se iba formando. De a poquito fue llegando gente al pueblo, pero en 1896, por eso ahí, cuando uno descubrió que él se acoge a la ley de colonias y que le confirman, ya era enero de 1897. Entonces, por eso, al no tener un acta de fundación, cuando se empezó a trabajar, que justamente nosotros estábamos, Gerardo como intendente, convocamos en los primerísimos días, últimos días de diciembre del 96 a una reunión, y en los primeros días de enero de 1997 se formó la comisión de festejo, que había 90 personas en esa reunión. Y bueno, ahí nomás se decidió el presidente, se hicieron las subcomisiones, se hizo un trabajo de 9 meses hasta el 30 de agosto, así todo como contrarreloj, pero muy, muy fructífero, la gente colaboró muchísimo. Para esto, no sé si lo dije ya, también tuvimos la corrección, toda la gente que colaboró para que esto pudiera plasmarse. Y bueno, se armó la comisión y se armó todo. Pero bueno, volviendo a 1897, Godeken era un empresario, hasta estimamos que nunca estuvo por Valdicera. Estimamos, no sé, con Marta, siempre que Elena, que la gente de Chañar Ladeado nos dio mucha información, porque su secretario, don Luis Demo, residía en Chañar Ladeado. Entonces Luis Demo sí venía. Y bueno, en Chañar está el libro donde de él que le mandaba a Demo, y Demo le mandaba al señor que había comprado. La semana que viene estaremos por General Valdicera cobrando, suponte que le mandaba a un primer poblador. Entonces todos esos libros, todo ese recuerdo está todo grabado y está todo escrito. Esto en aquel tiempo era campo abierto.
por supuesto. Era pampa. Era pampa. ¿Cómo Era te puedo la decir? pampa cerealera, como dice Marta. Sí, después la pampa cerealera vino después. Después, con el gringo. Claro, exactamente. con el Primeramente era la pampa salvaje. Sí. Seguramente. Sí, vos fíjate la poesía de Marta que dice: pasa el ranquel con su encarnada vincha. Realmente, el ranquel pasaba por acá. No te olvides que las postas de Saladillo, la posta de Cruz Alta, el ranquel cuántas veces pasaba y arrasaba todo. Bueno, los campos mismos, a Seymour le quemaron, ¿cuántas veces le quemaron el campo? Muchísimas veces. Por eso estaba la famosa fosa que Claro. se seguía manteniendo para alejar la casa de... Bueno, Adriana, Sí. vamos a hacer una pausa. Bien. Vamos a hacer una pausa y luego continuamos porque hay mucho aquí por hablar. Muy bien, como 2 días. Bien, vamos a continuar esta nota tan interesante aquí que tenemos con Adriana, donde nos cuenta un poquito cómo fue los comienzos de nuestra localidad allá a fines del año 1800. O sea, año 1897 para ser más preciso. Exactamente. Adriana, continuamos con un poco más de todo el material Bueno, que ya ¿cómo no? que ¿Cómo no? venimos desarrollando. No, decíamos como buen empresario, Godeken publicaba todas las colonias que había disponibles para habitar. Entonces, bueno, él estratégicamente elegía los nombres de los futuros pueblos, digamos, pueblos y colonias, porque antes en realidad era pueblo y colonia de General Valdicera. Bien. La colonia se pobló antes, pero en realidad era pueblo y colonia de General Valdicera. Bueno, entonces él publicaba, y bueno, cuando el inmigrante llegaba, algunos tenían claro dónde iban a ir, pero otros no. Entonces, también en el puerto de Buenos Aires estaban los ofrecimientos de posibles lugares para habitar. No te olvides que el gringo o el español, el italiano y el español, que era la inmigración más masiva, venía con su familia, venía con lo opuesto, venían con la famosa frase de hacer la claro, América. eso está claro. Bueno, entonces en esa primera entrada de italianos, algunos tomaban el tren y bueno, el tren los traía cerca. Muchos de los que después se vinieron a Valdicera ya como pueblo vivían cerca y bueno, vieron la oportunidad de venir a poblar este pueblo, digamos, valga la redundancia, y se vienen. Algunos estaban cerca y otros, hay gente que quería tomar el tren y ir a Cruz Alta, pero caían en Cruz Alta de Salta, que había un Cruz Alta también. Hubo de todo, hubo familias que se encontraron después de mucho tiempo y venían del mismo pueblo de Italia en distintos barcos. Hay muchas historias interesantes. Entonces, bueno, buscaban Godeken, Firmat, Bismarck, General Valdicera, Águila Cautiva, en fin. Entonces el nombre, el porqué del nombre, porque en ese mismo momento el general Antonio Valdicera estaba luchando en Abisinia, en África, para salvar los terrenos italianos. Entonces el que llegaba, escapando de la guerra, encontraba un nombre conocido. No es que cuando llegaron acá los abuelos eligieron General Valdicera. General Valdicera lo elige él, que era Don Godeken, el dueño de todo esto. A eso te iba a preguntar. El nombre, porque siempre se dijo, bueno, el porqué del nombre. No, el porqué del nombre porque él justamente tenía que vender. Era, digamos, como, para usar una palabra moderna, era un marketing, un atractivo. Él tenía que elegir nombres que a la gente les resultara familiar. Y qué importante, Adriana, porque bueno, allí cuando se arma la colonia de Valdicera, es cuando comenzaron a llegar después los inmigrantes italianos y algo españoles, pero acá en esta zona, por lo menos en la zona de General Valdicera y las localidades vecinas como Irribille, Montebuey, acá hubo qué sé yo, una cantidad inmensa de italianos. Mucho, en su totalidad. Acá en los primeros censos, una sola familia francesa
en los primeros recuerdos y archivos que aparecen de más o menos 1930, una sola familia francesa, los demás criollos, italianos y españoles. Y bueno, vos fíjate que nosotros, curiosamente, estamos sin ferrocarril. Era una localidad, sigue siendo una localidad en el medio de dos vías importantes. Imagínate 130 años atrás lo que era esto. Y bueno, y la gente se animó, empezó a venir, empezó a poblar. Nunca tuvimos ferrocarril, todo lo que llegaba al pueblo, digamos, la gente del campo iba a hacer los mandados, digamos, las compras a Isla Verde. Y a Isla Verde llegaba todo por tren. Se usaba mucho este lado, no tanto este. El lado de Inriville, perdón. Le vamos a explicar a la gente que mire este programa. Seguramente si recuerdan, nosotros cuando comenzamos este programa de televisión en el segundo ciclo, en uno de los primeros programas que hicimos, lo tuvimos a otro historiador vecino de aquí, hablo de Alberto Bischoff, que nos habló mucho de toda la parte histórica de esta zona y de la zona de Isla Verde y un poco más de otro lado también como Firmat. Y bueno, yo estaba diciendo que nos vamos a juntar en otro programa donde tengamos estas dos historias juntas aquí en esta mesa para que se siga hablando un poco cómo fue el comienzo de toda la parte poblacional de Val d'Isera y de Isla Verde. Y perdona, Adriana, en aquel momento cuando estuvo Alberto Bischoff, sí, él habló un poco que primero llegaron los ferrocarriles, después se hicieron las localidades. Exacto. Sí. Así que, porque ya cuando Seymour compra Monte Molina, traía las cosas, el ferrocarril no llegaba, después llegó hasta Fraile Muerto, que es Belleville. Después llegó hasta Belleville, el tendido, pero estaba por acá. Entonces hasta acá llegaban los materiales que traía el barco y después el tren. Te hablo para la casa de Seymour, primer asentamiento blanco de esta zona, 1860 y pico. Y 30 años antes que nosotros. Otra cosa, ya que estamos hablando un poco de historia y lo llevo un poco puesto por el apellido que tengo, es que generalmente los gringos que llegaban de Italia, gran concentración de los italianos se producía en la zona de San José de la Esquina, claro, Arequito, Casilda, Firmat. Exacto, venían de Pavón arriba, claro, se instalaban medio que primero les tiraba Santa Fe. Colonia Esperanza, por ejemplo. Santa Fe como provincia les tiraba más que Córdoba. Claro. Te digo porque hasta Seymour, que él dejó después un libro escrito que es El poblador de las Pampas, primero él venía con dinero, pero para invertir en animales y campos santafesinos. Y después, bueno, aparece acá y se arriesga acá con el indio, digamos, con el ranquel. No digamos el indio, el ranquel. Bueno, eso lo vamos a traer en otra oportunidad con otra nota, porque un poco lo explicaba este otro historiador que es Alberto Bischoff, respecto a cómo viene a la extinción del indio, cómo se produce la extinción en esta zona del indio y después toma posición el gringo. El gringo toma posesión, sí. Claro. Y el verdadero... Mirá, las primeras familias, ahí busqué porque es imposible acordarme, uno tiene 3, 4 apellidos en la mente, digamos, pero no. Los primeros pobladores de la localidad, ahí van a ver que yo les nombro, por ejemplo, Juan González, porque no te olvides que te dije, Luis Demo era el secretario de Godeken, ¿cierto? Pero don Luis Demo residía en Chañar, entonces acá estaba don Juan González, a ver, sería el abuelo de Ana María Piatti después, Ana María Mancini, la mamá de Guillermo Piatti. Ah, bien. Don Juan González, por parte de la mamá, que tenía la estafeta postal en la esquina del bar Mitre. Ese hombre era el encargado, era el intermediario de vender los terrenos acá en la localidad
Era como de ofrecer, era como un gestor, representante un de Domo. representante, de Demo, Demo, de don perdón. Luis Demo, que a su vez era el secretario o digamos el intermediario entre el dueño de las tierras y el comprador definitivo, que era de Valdicera, o que quería tener tierras en Valdicera. No, es apasionante. Bueno, podemos hablar vamos 1000 a horas. recordar a mucha gente, esta persona que vos decís, Sí. la esposa de Mancini. Sí, claro. Para la gente que nos está viendo, De era Mari- la esposa del peluquero Marica, de acá. Claro, de Marica, la famosa Marica Marica, claro, el papá de ella era don Juan González, así es. Y el esposo, Mancini, era Claro, el Guillermo, peluquero de Valdicera. Claro, sería el papá de Ana. Claro. De Ana. Bien, por ejemplo, Juan González, Hércula Saín, casados en 1900. 1900, estamos hablando a 2 años de la fundación del pueblo, 2, 3 años. Pilar Escaris, Elvira González, otra pareja, casados en 1903. O sea, yo les digo eso y a su vez les digo más o menos cuando compraban. Bien. En ese tiempo Sí, se sí. casaban y compraban. Eulogio González, bienvenida a Lemo. Hasta ahora, pocos italianos hasta acá, Escari nomás. Esteban Actis, Catalina Grande. Manuel Suárez, María Actis. Manuel Suárez, que sí era el abuelo de Clides, por ejemplo. El abuelo El de... abuelo de Clides Suárez. Ah, bien. El abuelo de, el papá de todos, esta gente de Sería el papá Ramón, de de Ramón, Oreste, claro. de Héctor. Remigio Mancini, María Paisani. Serían los abuelos los bisabuelos de Gerardo. Alejandro Berta, Francisca Torta. Estos son mis bisabuelos. Estos venían de Asti, Italia. Los Mancini venían de Rimini, Italia. Adriana, ¿y la familia de tu abuelo también estuvo en la zona rural? O sea, No. ¿se instaló en el campo? Siempre ¿no? en el pueblo. Ah. Ya acá no tengo fecha, pero en el pueblo. Inclusive hay una anécdota, o se la cuento a la gente, pero creo que, Remigio Mancini viejo, ¿no? Don Remigio viejo, el tártara, sería el abuelo de Ricardo Mancini, Bien. mi suegro, era socio de Alejandro Berta, eran socios, tenían una herrería juntos. Y bueno, hay un vestigio, creo que está en el libro, porque tengo tantos documentos que no sé lo que se plasmó acá, pero hay una factura con el membrete, inclusive mi abuelo Berta figuraba como arriba. Alejandro Berta, para mí que era por abecedario. Alejandro Berta, Remigio Mancini, socios. ¿Y cuál era el rubro? Herrería. Ah, Herrería. Y después no sé, para mí que los Berta fueron más vagos y los Mancini más trabajadores y se separaron. vaya a saber Porque aquella mira, época. te digo, cuando estuve en Italia, por supuesto uno pregunta, fui a la zona de mis abuelos Berta y pregunté por el apellido Berta. Más guarda, y los Berta son el presidente de los licoreros. De todos los licoreros de Asti, de Italia, el Berta era el presidente Así que claro, acá nos gustó a todos tomar. Mis abuelos tomaban O sea, mucho. él vino de allá con esa capacidad de tener Sí, no sé, eran la venta de bebidas. Sí, pero nunca la tuvo, Acá. Acá no. Allá pero sí. allá los licoreros, y por eso mi abuelo tomaba mucho. Todos tomaban, en realidad, se tomaba mucho. No te olvides que se iban a hacer los mandados a Isla Verde y probaban las bordalesas ahí, y traían el vino en Damajuana, Claro, o en, sí. en Bordaleza, y los caballos después venían de vuelta solos, porque ellos no estaban en condiciones de manejar el carro, la carreta, no sé lo que los traía Sí se tomaba. Bueno, así que ahí me enteré que los Berta venían de que les gustaba tomar. Qué linda la historia, ¿no? Sí, hermosa. Pero bueno, nos separamos con los Mancini y después con Gerardo nos volvimos a juntar. Mirá vos, ¿no? Los apellidos, digamos. Mi abuelo Berta eran muy trabajadores. Hacían como muchas cosas con las manos, fabricaban mosaicos. El papá de mi papá. Y fue un sastre muy reconocido en el pueblo. Miguel Berta, muy, muy famoso, muy reconocido. ¿Tu abuelo sería? Mi abuelo Miguel, mi abuelo Miguel, papá de mi papá Miguelito. Entonces eran, bueno, y a lo mejor les gustó más las manualidades que
Bueno, que los fierros, digamos. Son esas cosas que se dan en la vida y por ahí uno toma un camino y lo desvía o lo cambia o lo mejora. Igual Miguel Berta, que te hablo yo después, ¿no? Porque este era el papá de Miguel, es Alejandro, este es el abuelo viejo. Pero bueno, vivieron siempre en Valdicera, solo se fueron mis tías que se casaron y vivieron... Y un hermano de mi papá. Mi papá quedó el único Berta acá en el pueblo. Adriana, bueno, hablemos de Berta o hablemos de Mancini. Ya Mancini conocemos más porque desde que llegaron comenzaron con la actividad de la herrería, después añadieron ya una industria y qué sé yo. Sí. De la parte de Berta, por ejemplo, situación económica, al llegar al país era... muy comprometida o venían con buen capital. No, nunca trajeron capital. No, la verdad que no puedo responder eso con exactitud, pero no, venían con, como la mayoría. Sí, con nada, propiamente con el trabajo. Como se dice, vinieron a hacer el América. Vinieron a hacer la América, sí, realmente, sí. Bueno, hay muchos apellidos más que ya vamos cortando. Esteban Picat, Angelina Liora, Felipe Bosco, Catalina Torta, Hipólito Álvarez, Josefa Jiménez, Galice. Hay familias que después se fueron, esta gente Galice de Caferata, algunos compraban como para invertir también. Sebastián Buzo, Florinda Lanfranco, Quiroga, Méndez, Marpillero, Carrizo, Otero de Carle, Martinazo, Minetti, Andrade. Hay apellidos que a uno lo tiene presente, pero otros que no. Claro. Así que podríamos dejar para otra oportunidad, ya como después se empieza a desarrollar el pueblo. Así vamos a hacer, porque ahora sí vamos a tener que finalizar esta nota por razones de tiempo. Así que te agradecemos mucho, Adriana, por lo que trajiste. Y vamos a dejar pendiente otra nota acompañándonos de otra persona que sabe mucho de esta zona. Perfecto. Que vamos a ver si lo podemos lograr pronto. Esto es algo agradable para nuestros habitantes porque realmente pasa por la historia de nuestro pueblo y también por nombres y apellidos de personas que uno los tiene en el recuerdo o por lo menos se ha conocido y de alguna manera por dicho de otro lo sigue teniendo presente. Así que ha sido hasta acá este programita que hacemos por Telecanal GB, Variedades y Valores de un Pueblo, que se emite por el canal 2 de nuestra localidad los días martes a la hora 20, miércoles a las 13 horas y el viernes se vuelve a repetir a las 21 horas. Muchísimas gracias, nos estaremos viendo. Buen día a la audiencia. Vamos a charlar un poquito de lo que sucedió ayer en la semifinal, partido de ida de la Liga Regional de Fútbol del Sur, tanto en la cuarta división como en la primera división, y después voy a explicar un poco qué es lo que sucedió el partido entre San Carlos de los Urgentes recibiendo al Club Atlético Social Corralense de la ciudad de Corral de Bustos. En cuarta división vamos a los resultados que se produjeron ayer. Newell's Everton de Cruz Alta le ganó 1-0 a Sporting Club. Ambos equipos no juegan en la primera división, sino que en la cuarta, por lo tanto se jugó en cancha neutral, jugaron acá en Mitre, General Valicera. Newell's Everton le ganó 1-0 a Sporting de Corral de Bustos. Y en la localidad de Los Urgentes, Unión, que hizo la vez de local, Unión de Cruz Alta empató con el Club Atlético Social Corralense de Corral de Bustos 0-0. Con respecto a la primera división, los resultados: ayer jugada la primer semifinal en el partido de ida, acá en General Valicera, Mitre, gran triunfo, le ganó a Juventud Unida de Camilo Aldao por 2-1. Los goles fueron de Juan Acevedo y Santiago Galici para el Mitre de General Valicera. El empate parcial de Juventud Unida lo había logrado Facundo Oroná. Número 10, número 11
de Juventud Unida. Generalmente suele jugar de 10 o de 11. Y en la localidad de Los Urgentes, San Carlos, Los Urgentes, también ganó por 2-1 al Club Atlético Social Corralense de Corral de Bustos. Los goles fueron de Matías Bustamante y Martín Tabazo, ambos en el primer tiempo, descontando en el segundo tiempo Carlos Sebastián Herrera para Club Atlético Social Corralense. Lo que vi ayer en la localidad de San Carlos de Los Urgentes, puedo decir primero, como todos sabemos, mucho frío, temperatura bastante baja, 7 grados cuando empezó el encuentro. El árbitro fue Matías Leguizamón. Primeramente jugó bien, voy a decir que los últimos minutos no me gustó para nada lo que hizo Matías Leguizamón. El primer tiempo fue un partido agradable, mucho viento, se notaba mucho más, había como una sensación de que el viento era mucho más fuerte. Me marcaba 26 kilómetros, sin embargo para mí en el estadio y campo abierto parecía que había mucho más. San Carlos en el primer tiempo aprovechó inteligentemente, el técnico Miguel Rachetti aprovechó el viento y aprovechó el viento a favor. Yo creo que una de las cosas que a mí personalmente cuando jugaba no me gustaba para nada jugar el día de viento. El día de viento son días donde yo me ponía mal, ya entraba mal, te cuesta agarrar la pelota, te cuesta dominar la pelota, se te va generalmente la pelota. En esa época además los campos eran realmente bastante malos, entonces lo primero que tenés que hacer cuando hay mucho viento es controlarla. Si no la podés controlar, cosa que se te hace difícil a veces, la pelota se te va. Es como que rebota y es difícil. Tanto difícil para jugar a favor de viento como en contra. Mucha gente decía que es mejor jugar en contra. Sí, puede ser. De todos modos, a mí me gustaba jugar a favor, porque siempre decía de que hay que aprovechar el viento y pegarle al arco. Yo trataba siempre en lo posible de hacer eso. El partido se hizo bastante bueno. San Carlos inteligentemente aprovechó la capacidad de los volantes. Matías Zárate, el número 5, realmente juega muy bien, es como otro número 10. Thiago Figueroa se tiró inteligentemente sobre el lado derecho, jugó como un puntero derecho, aprovechando la inexperiencia de Valentín Ferreira, el número 3 de Corralense, muy joven, tiene 16 años, juega realmente muy bien, pero me parece que ahí el técnico dijo: vamos a buscarlo por este lado. Los lugares más flojos, ahí Miguel trata siempre de hacer eso, buscar los lugares más flojos del rival. Conoce a los equipos, seguramente le dijo: Thiago, tirate por el lado derecho, vas a ganar y seguramente las posibilidades van a ser. Y vino el gol sobre el lado derecho, atacando muy bien, un pelotazo muy bien puesto de Gustavo Lencina, que realmente es un chico que jugó con el número 7, mentiroso, le pegó un cambio de frente casi de 40 metros a la punta derecha, baja la pelota muy bien Thiago Figueroa, encara a los defensores, elude al chico Valentín Ferreira, levanta la cabeza como tiene que ser, casi cerca del borde del área grande, levanta la cabeza, coloca el centro al segundo palo para la cabeza de Matías Bustamante, que frenteó, le cambió de palo, frentazo como en el parietal, decía mi amigo, un amigo que comentaba y que inteligentemente decía eso, sí, usar el parietal. Saber cabecear, usar el parietal. Parietal izquierdo, le cambió de palo, el arquero Alan Lescano trató de evitar el gol, la pelota que lo alcanzó a tocarla y entra el segundo palo, el palo derecho. Muy buen gol, 12 minutos del primer tiempo, San Carlos aprovechó el viento y la capacidad técnica de estos chicos que juegan realmente muy bien. Levantó un poco a Corralense, salió, buscó el empate, generó situación de gol, creo que incluso pudo haber empatado, hasta que vienen los 27 minutos del primer tiempo. Córner de la derecha, le pega a Martín Tabazo, tiene un prodigio de pegada Martín, le pega realmente muy bien, le pega de todas las maneras posibles, le pega tanto en forma potente
como tiene que ser, con el pie que es muy difícil, con 3 dedos, como decían los relatores como José María Muñoz y Víctor Hugo Morales. Con 3 dedos, ¿no? A pegarle a 3 dedos, que es realmente muy difícil. O le pegaba de chanfle, sabe pegarle de todas las maneras posibles. Tiró 3 centros en el gol. Los 2 primeros lo rechazaron, el tercero fue olímpico. Para mí fue olímpico. Seguramente se equivocó Alan Lescano, que no puso uno o dos jugadores al primer palo. Tenés que poner jugadores al primer palo para evitar esto, que no te sorprenda. La pelota que le pega muy fuerte Martín Tabazo, el viento que le ayudó, se metió con pelota y todo Alan Lescano, queriendo sacar, seguramente no la encontró, se la llevó por delante y el segundo tanto a los 27 minutos del primer tiempo. Coralense pudo, incluso también generó situaciones, pero apareció Guillermo Galeano, el arquero de San Carlos, que para mí es un muy buen arquero. Comete errores, como seguramente la mayoría, pero cuando está bien, realmente es un arquero que da mucha seguridad, sobre todo con las pelotas de aire, arriba, ganaba todas. Termina el primer tiempo, se va al descanso con un triunfo parcial de San Carlos 2-0. En el segundo tiempo, como aprovechó el viento corralense, ya amainó bastante. En el segundo tiempo, siempre el viento, y sobre todo la noche, cuando se empieza a oscurecer, generalmente el viento se baja en velocidad. Mejoró Corralense en el segundo tiempo, atacó, a los 13 minutos viene el descuento, una jugada donde el chico Valentín Ferreira, el chiquito, el más joven de la cancha, se va por el lado izquierdo, remata, para mí tiró, no sabemos si tiró al arco o tiró centro, la para dentro del punto del penal, casi a la altura del punto penal, Sebastián Herrera, y define muy bien dentro del área entre varios defensores, pero le cambia de palo, se la cambia de palo a Guillermo Galeano, que se tiró para el lado izquierdo y se la coloca al palo derecho. Realmente definió muy bien Herrera. 13 minutos, faltaba mucho. Creo yo que ahí Corralense desaprovechó. Tuvo 2 o 3 situaciones de gol. Hasta que viene los 35-36 minutos del segundo tiempo. Hasta ahí Matías Leguizamón, el árbitro, había jugado realmente muy bien. Hablábamos de eso con el relator, con Horacio, del buen trabajo del árbitro. No sé qué le pasó a partir de los 35 minutos del segundo tiempo. Primero viene una pelota que es un contragolpe, donde Matías Bustamante, para mí, la gana bien a la pelota. Incluso Horacio también se sintió sorprendido, como diciendo, no sabemos qué cobró. Se va solo para el arco, le gana la pelota a Agustín Ávalo en una pelota dividida. Para mí no fue full, no sabemos qué cobró. A partir de ahí se levantaron como decimos en el fútbol, los jugadores, se calentaron los jugadores. Tanto de San Carlos como de Corralense empezaron primero se demoró como 3 o 4 minutos porque no sabemos qué había cobrado, para mí no fue full, no sabemos qué pasó, empezaron los nervios y ahí echa a 2 jugadores hasta el final del segundo tiempo, de ahí hasta el final, que dio 7 minutos de descuento, jugó realmente muy mal. No sé qué le pasó a Matías Leguizamón, que hasta ahí había jugado muy bien. Echa a Tobías Romero, el número 6 de Corralense, y sobre el final, que ya estaban muy caldeados los ánimos, también aparentemente dicen que echó a Adrián Arrieta. 2 jugadores menos se quedó Corralense sobre el final del partido. Pudo haber empatado, creo que por merecimiento propio lo pudo hacer. Galeano salvó una pelota, la salvó con las piernas, como tiene que ser, con todo el cuerpo. Lo salvó Galeano, realmente para mí una de las figuras, el arquero de San Carlos. Me gustó mucho el trabajo de Thiago Figueroa, generando
prácticamente solo, generándole problemas a la defensa. Gran trabajo de Thiago Figueroa. Martín Tabasso con su calidad, Lencina con su calidad, Giuliano Rossi, gracias, volvió a jugar Giuliano Rossi, para mí uno de los mejores defensores de la liga. Por el lado de Corralense, buen trabajo de Matías Alegre, como generalmente suele hacerlo. Herrera, que hizo el gol y además jugó bien, y Axel Ruiz. Para mí, los mejores de Corralense. El partido ganó 2-1, yo creo que está abierto. No sé qué va a pasar el próximo domingo. Lamentablemente Corralense va a tener 2 jugadores menos. Y veremos qué sucede. El próximo domingo en el estadio de Oscar Alfredo Ruggeri, en la ciudad de Corral de Bustos, en donde yo vivo. La radio, nosotros seguimos a Corralense. Vamos a seguir la 97.3 de Corral de Bustos, la radio donde yo trabajo, hago de comentarista. No soy comentarista, soy contador público nacional. Hago esto porque me gusta. Y bueno, esto es todo lo que puedo decir de lo que sucedió en el primer partido de la semifinal, en el partido de ida. Vamos a ver qué sucede el próximo domingo. Ojalá que Mitre pase, ojalá que por el lado de San Carlos y Corralense, bueno, que gane el mejor, como decíamos antes, que gane el que merece. Y fundamentalmente deseo que Mitre pueda llegar a la final. Después veremos. Las finales siempre hay un porcentaje, puede ser el 40, puede ser el 50, puede ser el 60, veremos. Hay que ver cómo están los chicos. De todos modos, el primer chico lo ganaron los 2 locales, San Carlos de los Urgentes y Mitre General Valicera. No hay ventaja deportiva, es decir, que a la vuelta, si los locales, cualquiera de los locales gana por un tanto de diferencia, se va a penales, se define por penales. Si gana por 2-0, el local, puede ser tanto Juventud Unida o Corralense, pasa a la final. No hay ventaja deportiva. En el caso de que haya empate en diferencia de gol, se define por penales. Ojalá que gane, como decíamos antes, y como cuando yo jugaba y mis antepasados también decían, que gane el que juegue mejor. Ojalá. Buen día para todos. Muchas gracias. Bueno, comenzamos con esta nota, aquí la previa al espectáculo que se va a brindar esta noche acá en la sala de cine Teatro Mitre, donde tenemos 3 capos cómicos aquí, los 3 cordobeses. Tengo a mi derecha el Popo Schiaveno, oriundo de Córdoba, ¿no es así, Popo? ¿Sos de Córdoba? Cordobés, sí, del cordobés, sí, de... Nacido, pero en la ciudad. No, yo soy del interior. Ah, ¿del interior? No, yo no hablo cordobés. Este es el culeo que habla cordobés. Ah, bueno. Y no, bueno... Yo soy gringo, de Popo. pedo soy Santa Cordobés. El Popo Schiaveno con nosotros, y aquí a mi izquierda lo tenemos al Mudo Esperanza, de Carlos Paz, ¿no? Con el micrófono parecés Moria Kazán con los premios, ¿viste? Los premios Martín Fierro que le hablaba al premio. Vos lo mismo, tenés que ponerle al Popo a la boca. Bueno, si habla el Popo, no, yo te digo. Está bien. Se escuchó, él sabe. Un error del periodista, no importa. El periodista dice, Popo, hablame, el otro de la otra punta y vos tenés el micrófono bien, para... bien. No, es una observación, ¿viste? Uno es mudo, pero no pecoso. Bueno, decime... ¿Por qué viene lo del mudo? Lo de ¿Por mudo, qué te dicen el mudo? lo de mudo, ¿Por qué será Popo? ¿Por qué será que le dicen No sé mudo? por qué le dicen el mudo. porque hablo mucho. Y- Entonces, ya todo lo contrario, hablar mucho es un antónimo, sería lo contrario. Entonces, por eso me dicen el mudo y Esperanza es mi apellido. Esperanza Siciliano. Entonces, para que puedan hablar ustedes, ¿le tienen que poner una cinta en la boca al mudo? No es así. Al contrario, lo escuchamos, porque así de todo, como lo ve, el más viejo de los humoristas nuestros. Hace más años. ¿A qué año de edad empezaste vos? ¿A los 10? A los 21. A los 21. A los 21. años. Mirá. Bueno, y un pibe todavía. Sí, señor, le dijeron, ¿querés trabajar? No, y ahí está, contando cuentos. Bueno, y acá me falta presentar otro cordobés, un vecino de Valdicera,
Cruz Alta, Sí, señor. Marcelo Lloset. Así es, mucho gusto, un placer de estar en este mítico teatro Quique Forconi, el Qué gran bueno. Quique, que siempre está el recuerdo. Quique hizo tanto por esta sala, la quería, traía cine, y bueno, así que lleva su nombre, que me parece maravilloso, y un placer estar. ¿Vieron ustedes qué sala tenemos aquí en Valdicera? ¿Eh? Tremenda, hermosa, ¿viste? Es la primera vez que estás mudo acá vos. Es la primera que estoy, la verdad que hermosa la sala y ojalá que esta noche la gente disfrute tanto el show que traemos los tres porque se lo queremos brindar de corazón. Bueno, y seguramente si se ha buscado que ustedes lleguen a Valdicera es para que traigan alegría y largue todo el material que tienen encima. Lo tenemos aquí a Marcelo Lloset, que en una vez se tomó un crucero y se fue a joder a otro país, a otro mundo, ¿no? Claro, pero ese crucero lo tomé porque me recomendó el señor. Porque se andaba haciendo el jugador de fútbol, le rompieron la boca y me llamó para que lo reemplace. ¿Es cierto, Mudo? Sí, estaba jugando en Cuba contra la selección juvenil de Cuba y salté a cabeza y me partieron el orbital, me operaron ahí en Cuba. Me operaron del ojo y me dolía el ojo de atrás. Bueno, fue una operación rara esa. Pero bueno, y ahí bueno lo recomendé a Marcelito y fue. Pero yo no sabía que Marcelito le tenía miedo, se mareaba con las olas, así que fue una cosa contra la otra. Fue. Popo, ¿qué me contás de las cosas del campo? Tus cosas. Contame algo, a ver. Y yo siempre fui un soñador. Por ejemplo, yo soñaba tener un lugar así como mi papá. Mi papá también soñaba. Sí. No llegamos a tener. Y en el campo, bueno, tantos años de veterinario, que es lindo allá con mis amigos, el Frucho, el Pocho, el Chiro, el Chuchín, el Mamengo, las cosas del campo que me pasa. Y todavía vivo ahí, yo estoy ahí con los animales, con los terneros. ¿Verdad eso? Sí, todavía estoy ahí. ¿Nunca una mujer vos siempre? No, nunca. La chiva mansa murió, así que... Bueno, estoy solo. ¿Estás como triste, decía- entonces? Como decía Mario Sánchez, yo solo con los animales. Marito le diría, bueno, no hay problema, voy al fondo y me acaricio el peludo de vez en cuando. ¿Te acordás de eso? Bueno, la verdad que va a ser un momento muy especial lo que va a vivir Valdicera dentro de un ratito y con estas tres personas que realmente son muy conocidas y que realmente las vemos por YouTube y hacen buen humor. Y por ejemplo, bueno, contémosle un poquito a la gente cómo fue la llegada a Valdicera y realmente me imagino que tiene un espectáculo preparado para que tenga una duración aproximada. ¿Cuánto? 8 horas. Sí, 8 horas y andás con poca gana vos, Sí, porque te veo con gana. Y el mudo, si puede un poquito más. Total, mañana es domingo. Llegamos al Mañana es domingo, yo creo que no hay tanto apuro. ¿A qué hora es la misa? ¿A las 10? Pero cómo macanean estos tres muchachos. Popo, Nos están pidiendo que cortemos la nota porque ya damos sala, llegaste tarde. bueno, Bueno, pero escucha, Ya yo nos no vamos. quiero dejar pasar esto. Sí, Yo quiero agradecerle a la gente que hoy está en el club, pero lo que estaban antes también, y siempre Valdicera nos ha recibido. Y me parece bárbaro cómo remodelaron la sala. No sé si fue la gestión anterior, cuando yo vine con Chichilo la última vez no estaba así, está muy lindo. Me parece bárbaro que se siga haciendo cultura, que esta sala siga trayendo espectáculos y ojalá que nosotros seamos el puntapié inicial para muchas producciones que anden dando vuelta por la región. Hace un gran esfuerzo, en serio, el club para traernos, lo valoramos y bueno, esperemos tener una gran noche con muchas risas. Y No te- aprovechen a reírse hoy porque mañana les puede faltar un diente. Popo, decir una cosa que nos tenemos que ir porque la chica tiene que dar sala, Popo, por favor. no te olvides de los músicos. Porque esto también está para los músicos. bueno, ¿eh? Sí, Bueno, sí, di- pero los músicos son gente muy jodida. no me digas. Mira vos. Bueno, chicos, Gracias. que tengan una noche extraordinaria, que puedan divertirse ustedes con este trabajo y divierta al público que los va a recibir. Sí, pero eso de trabajo está equivocado. Sí. No, sí, y la verdad que bueno. No, si hay que trabajar, suspender. No, nos vamos de parada. Gracias por todo a los tres y nos vamos con otro bloque para nuestro programa. La traes, listo.
se olvidarme de aquella trampa mortal. Una cerveza voy a pedir, otra cerveza van a brindar y no quedarme sin esperanza, sin esperanza. ¡Vamos! Porque hoy se nota que no me querés, se nota que no da mi amor, entonces me confiaré y yo me dedico al humor. Se nota que no me querés, se nota que no hay amor, entonces me lo pasé y me dedico al humor, humor. ¡Hey! Que vos se nota que no me querés, se nota que no hay amor, entonces me lo pasé y yo me dedico al humor, humor. ¡Esa! Esta hija de su madre dice, no me querés, me dedico al humor. No podía haberte querido un poco más ustedes dos mangas de culiao. No. Y no tendrían que aguantarlo esta gente, ustedes acá. ¿Qué sos? Fuerte el aplauso del Popo que ha habido bailarín clásico. Bailarín clásico del Conservatorio de Sunchal. Pantelina. Y con ustedes todo el humor, corno desde el Mudo Esperanza.